hidrógeno es -1 más 1, oxígeno es -2, y así empezamos a memorizar de diferentes formas, y eso es muy bueno. Yo creo que no hay otra forma más que aprender que memorizando la tabla de valencias. Pero después llegamos y vemos que hay una tabla mucho más grande que se llama la tabla periódica de los elementos químicos. Muy bien, tabla periódica de los elementos químicos. Y es un cuadro en el cual hay 118 casillas donde están bien ordenados, de acuerdo a sus características y propiedades, los 118 diferentes tipos de átomos que existen en nuestro mundo, en el universo. Entonces, esa tabla está ordenando los 118 diferentes tipos de elementos que existen, en base a lo cual está formado toda la materia que podemos observar. De aquí que vamos a resaltar eso. Entonces, ¿qué son los elementos? En otras palabras, son los diferentes tipos de átomos que existen. Los podemos encontrar de manera natural. Por ejemplo, en la naturaleza podemos encontrar sustancias elementales como el oro. Nosotros estamos respirando aire y estamos captando el oxígeno en nuestros pulmones, o también se puede obtener en la industria o por algún proceso químico lo que es el hidrógeno. Bien, entonces tenemos aquí ejemplos de 3 elementos: oro, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a las características, a las propiedades que estos elementos presentan, estos pueden combinarse y llegar a formar lo que son los compuestos químicos. Y el ejemplo que todos conocemos de un compuesto químico rápidamente es este. Todos van a poder afirmar que esto es agua. Entonces, un compuesto químico, observen. Aquí tengo hidrógeno y aquí tengo oxígeno. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que estos dos elementos se han tenido que combinar y formar un compuesto. ¿Por qué se llama compuesto? Porque está formado por 2 diferentes tipos de elementos químicos. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Bien, entonces aclaramos que los compuestos químicos son la combinación, la unión entre átomos que existen de 2 o más diferentes tipos de átomos. Bien. Esos son los compuestos químicos. Observen que tienen que ser 2 diferentes tipos de átomos, no la cantidad de átomos, sino los tipos de átomos. Tengo un tipo que es el hidrógeno y otro tipo que es el oxígeno. Esos son los compuestos. Cuando hablamos tanto de elementos como compuestos, son sustancias puras. Sustancias puras. Pero muchas veces no encontramos de manera en estado natural, no podemos encontrar en algunos casos sustancias puras, sino los encontramos mediante mezclas. Por ejemplo, el agua. Vamos al río y vemos que el agua no está pura. Tiene sedimentos, lo vemos que está turbia. Algunas veces cuando llega el río va trayendo materia orgánica que ha ido arrastrando de las diferentes riberas, y por lo tanto no podríamos afirmar que el agua está en su estado puro, sino que decimos que es una mezcla, está todo ahí mezclado, ¿sí? En la mañana nos levantamos, preparamos un poquito de café, lo destilamos, le echamos azúcar y lo diluimos y estamos preparando una mezcla. Entonces, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es una interposición de sustancias. Entonces, cuando observamos la composición de la materia,
tenemos que analizar y ver si es que estamos hablando, cuando agarramos un pedazo de materia, ver si es elemento o es compuesto o es una mezcla de diferentes tipos de sustancias. Pueden mezclarse entre elementos o pueden mezclarse entre compuestos o entre ambos. Por ejemplo, el aire es una mezcla de gases. De todo el aire, yo lo que necesito es el oxígeno, pero en el aire también hay nitrógeno, hay gases contaminantes y otros gases más. La mayor parte del aire es nitrógeno, casi un 20% es oxígeno. ¿Ve? Todo eso no lo necesita nuestro cuerpo, por ejemplo, solamente necesita el oxígeno, tiene que captarlo del aire. Bien, entonces, les daba un ejemplo, el agua del río es una mezcla, el aire es una mezcla. La mayoría de los metales que utilizamos, con los que se trabaja, también es una mezcla de diferentes metales, valga la redundancia. Incluso la amalgama, muchas veces utilizaba amalgama para tapar las caries o los dientes, ¿no? Entonces eso es una mezcla también. Bien. Ahora, ya estamos hablando de lo que es la composición. Debemos definir si es elemento, es compuesto o es mezcla. Al observar esto vamos a ver las estructuras. Pero recuerden que los elementos se van a unir de acuerdo a las propiedades o las afinidades que tienen entre estos elementos. ¿Qué más? Las mezclas es una interposición de sustancia y aquí aclaramos dos palabras. En química no es lo mismo hablar de mezclas y hablar de combinación. Para que los elementos lleguen a formar compuestos, estos tienen que combinarse. Las mezclas no es una combinación. Normalmente, trivialmente, utilizamos como si fuesen sinónimos, mezclar y combinar. Químicamente, no. Químicamente, una mezcla no es lo mismo que una combinación. ¿Cómo podríamos ver esto? A ver. Bueno, aquí tenemos un pequeño frasco que contiene agua y aceite. Al agua le he dado un tinte para que se note un poquito más. Obviamente es transparente, entonces no se iba a poder ver. Y le he dado un poco de tinte. Y en la parte superior lo que tiene es agua. Bien. Entonces, una mezcla es una interposición de sustancias. Yo observo, o se observa, que las moléculas o las partes de aceite tratan de estar entre la parte que es agua. A eso se llama interposición. Ojo, no significa que van a quedar mezcladas. Lo que observo es que por procesos físicos estos van a tender a separarse otra vez. Y el agua sigue siendo agua y el aceite sigue siendo aceite. Eso es una mezcla. En una mezcla, por diferentes procesos físicos, estos pueden llegar a separarse. Sin embargo, en una no ocurre eso. Bien. ¿Qué es lo que tengo? Por una parte tengo, bueno, ya le quemó este. Ahora, tengo el material aquí, que es papel y es celulosa, pero observo que al reaccionar con el oxígeno del aire se empieza a quemar, combustión. Y observen que empieza a desprenderse por una parte humo y me queda ceniza. Ahora pregunto,
yo esta parte que se ha convertido en ceniza, por más que lo mezcle con este humo que se está desprendiendo, ¿puedo volver a obtener el papel que tenía en un principio? No. ¿Por qué? Porque el papel, la celulosa y todo lo que más forma el papel, se ha combinado con el oxígeno para dar humo por una parte y ceniza. Ha habido una combinación. A eso es lo que se representa como transformación de la materia. ¿Sigue siendo papel? No, no sigue siendo papel. Esta parte ya no es papel. Y por más que trate, ya no voy a volverlo a obtener como tal. ¿Qué es lo que ha habido? Ha habido una transformación. Entonces, vuelvo a repetir. Una mezcla va a ser la interposición de sustancias que por procesos físicos estos se pueden separar. Pero en una combinación, las moléculas o los átomos van a empezar a cambiar su estructura y reordenarse, y por lo tanto va a haber una transformación. Y ahí radica también el principio de la diferencia entre un proceso físico y un proceso químico. En un proceso físico los materiales siguen siendo los mismos materiales, y en un proceso químico los materiales se transforman, no desaparecen, se transforman. Bien. En química solemos utilizar más el término sustancia, mientras que en física se suele utilizar más el término cuerpo, para hacernos referencia a lo mismo, ¿a qué? A la materia. Bien, entonces, materia, su composición se determina si son sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Los elementos son los tipos de átomos que existen. Estos, al combinarse, forman los compuestos. Y al interponer las sustancias, obtenemos las mezclas. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría? Es poder ver los conceptos básicos, que serían qué es una fórmula, qué es un símbolo químico, qué es una reacción química y qué es una ecuación química. Bien, entonces vamos a profundizar a continuación lo que es una transformación.